De prensa de presentación de esa semana del matrimonio que arranca el próximo viernes, el día 14, Matrimonio es Más. En un ratito estaremos de nuevo allí, pendientes de lo que se ha dicho, pero nosotros abrimos ya nuestra mesa de tertulia, lo hacemos hoy con María Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada. Marta Isabel González, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de un asunto muy interesante que conocíamos ayer, de esa carta que el Papa ha enviado a los obispos americanos tras esas políticas de deportación masiva que está poniendo en marcha Donald Trump en relación a los migrantes. En esa carta, Francisco apuesta por un marco de regulación de la migración ordenado y legal y sobre todo pide que no se identifique a los inmigrantes ilegales con criminales. No sé qué os ha parecido la carta de Francisco. Pues muy necesaria y muy importante, sobre todo también este punto de no criminalizar, ¿no?, a los inmigrantes, y además dice de manera tácita o explícita, es decir, porque muchas veces, ¿no?, pues en la forma de hablar pues dejamos ver, incluso en las expresiones que usamos, como personas ilegales, etcétera, dejamos ver que, bueno, que hay una parte que criminaliza a este tipo de movimientos, ¿no? Y el Papa, como siempre, uniendo y recogiendo sobre todo la dignidad, que es un punto en el que ha hecho mucho hincapié, ¿no?, la dignidad de cada persona, y cómo el mismo Jesús ¿no?, fue una persona pues migrante, refugiada, que se tuvo que adaptar a otra cultura, que fue perseguida. Entonces, bueno, pues muy relevante, como siempre. Sí, en la misma línea, decir, es verdad que era uno de los puntos estrella del programa de Trump, con lo cual este programa de deportaciones masivas, que podría hacerse de una manera u otra, pero ya, o sea, quiero decir, se espera un número muy grande. Yo he intentado leer también algunos artículos, leía del Real Instituto Elcano, informes que hay de cuántos son realmente los inmigrantes que piensa deportar, pero yo creo que la carta del Papa, que además es bastante breve, yo invitaría a los telespectadores a leerla para luego no caer también nosotros en esas narrativas, pues justo es eso lo que hace más detalle, ¿no?, en que la narrativa que haya no sea una narrativa del odio. Realmente no es que tú estés deportando, sino que además estás demonizándolos, se está haciendo una comunicación de odio y de segregación. Estos días veía, me gusta de vez en cuando leer y ver sobre la época de Isabel la Católica. Bueno, qué horroroso fue la situación que vivimos con la segregación que se fue haciendo poco a poco de los judíos en España. Lo digo porque mucha gente encaja con esto y lo puede ver muy fácilmente, pero qué poco en nuestro tiempo ser capaz de reflexionar con qué estamos haciendo nosotros con nuestros hermanos, porque esto es la misma segregación, les queda marcarles físicamente de alguna manera. Leía incluso que hay una serie de grupos religiosos, no solo católicos, sino también de otras religiones, 27 grupos que se han unido el otro día para decir, por favor, dejen de entrar en los templos, porque están entrando los agentes a buscar a la gente hasta en las iglesias. O sea, sí, están haciendo redadas en plena ciudad. Claro, y luego es también no entender que esto no es incompatible con realizar políticas, ¿no?, pues también para, oye, los estados tienen que proteger sus fronteras, proteger el bienestar de sus ciudadanos, tiene que haber un cauce también pues legal, ¿no? Aquí tenemos el arraigo, o sea, se van dando pasos hasta que se consigue la nacionalidad y, bueno, pues hay que tener un trabajo, hay que, en fin, hay que integrar a las personas, ¿no? Pero hay personas también que piensan que esto es incompatible, ¿no?, que acoger al migrante, a la persona que sufre, además decía el Papa, pobreza extrema, inseguridad, explotación, persecución, también incluso problemas medioambientales, ¿no?, que producen las migraciones, que esto es incompatible, que es una visión muy buenista, ingenua, y que los estados están como en otra cosa, ¿no? Sí, no. Sí. Hablábamos María y yo justo antes de entrar, ¿no?, que estábamos comentando la noticia. Debemos de poder hablar de esto con nuestros familiares, con nuestros amigos, y debemos de intentar que esa narrativa y esa comunicación que nos viene desde Estados Unidos no contamine las políticas de Europa, o sea, que no sea el ejemplo a seguir, porque lo estamos viendo también con el tema de aranceles. Europa está muy miedosa de las políticas que está llevando a cabo Trump, pero más allá del miedo y de lo que afecte, hay que ver también que no imitemos aquello que está mal, ¿no? Comentábamos lo difícil que es a algunas personas ponerse en los zapatos de la persona migrante, y que si cualquiera, que en nuestro caso las dos hemos tenido experiencias directas con personas, pero es que si tú no te pones en los zapatos de la otra persona nunca vas a ser capaz de entender de qué estamos hablando cuando segregamos, ¿no? Claro, o sea, si no conoces casos concretos, ¿no?, que al final son números, son oleadas, invasión. O noticias que nos envían de que son asesinos, que han violado, o sea, a ver, habrá unas partes. Precisamente eso, aplicar una política de migración legal controlada, pero no criminal
criminalizar y no identificar al inmigrante ilegal con un criminal. Exacto. En las cifras de las últimas semanas, en las que lleva Donald Trump en el poder, pues se cita que ya 7.300 personas han sido deportadas, 4.094 en concreto en México, porque sin duda es el país del que más personas salen para intentar entrar en Estados Unidos. Se calcula que aproximadamente el 23% de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos son mexicanos. ¿Por qué? Pues por la proximidad. Esa es la primera razón. Pero nos vamos a ir hasta México. Vamos a hablar con Francisco Gallardo, que es el secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal Mexicana, para conocer cuál es la realidad que tienen a día de hoy después de esas políticas. Don Francisco, muchísimas gracias por atendernos. Aquí estoy desde acá. Buenos días, saludos a todos y a todas. Francisco, ¿cuál es la situación que se está viviendo ahora desde que hace un par de semanas Donald Trump ha empezado a aplicar estas políticas? ¿Cómo está la situación ahí en México con los migrantes? Bueno, pues tenemos, como ustedes lo saben por los medios, ¿no? Es una situación complicada, difícil, tanto para los migrantes mexicanos como para los migrantes extranjeros, sobre todo pues de Centroamérica, los migrantes del sur de América también, y que en México son quienes lo recibimos a lo largo del territorio nacional, y que ahora pues con una realidad, desde, como lo dices, desde hace 2 semanas o poco más, se desactivó la aplicación de CBP One, donde ya no existe, que era una herramienta para ingresar legalmente o regularmente a Estados Unidos. Pues la situación sí se ha complicado muchísimo para todos los migrantes. Porque las políticas aplicadas a los Estados Unidos es que todas las personas inmigrantes ilegales, si no demuestran haber estado 2 años en el país, tienen que ser devueltas. No sé si ustedes han podido hablar con esos migrantes, unos 4.000 que ya han sido devueltos a México. ¿Cómo se está recrudeciendo, si es que es así, esa política para expulsar a los inmigrantes de Estados Unidos? Bueno, los migrantes existe un gran temor, sobre todo para aquellos que están de manera irregular en Estados Unidos. Todos sabemos que hay miedos incluso para ir a las iglesias, para ir a las escuelas, para ir a los supermercados. La gente tiene mucho miedo de que pueda ser tomada por las autoridades americanas y ser deportada a sus países, en este caso en México, para ser regresados a México, que es una situación gravísima para ellos y para ellas. ¿Cómo ha cambiado la actitud de los mexicanos? A pesar de esta situación, ¿siguen intentando salir del país o ahora a lo mejor se toman un tiempo? Bueno, la situación que vivimos en México tampoco es muy agradable, es una manera de expresar sobre todo para los lugares de mucha violencia, lugares de situaciones graves. Entonces las personas emigran por varias razones y el primer pensamiento es Estados Unidos, a pesar de las dificultades que se tienen para poder ingresar de manera regular a Estados Unidos. Sí, yo le quería preguntar a nuestro invitado, bueno, agradecerle que pueda estar y contárnoslo en directo desde allá y preguntarle cómo han recibido el mensaje del Papa y cómo cree que va a cuajar, porque hemos visto también las reacciones que Trump les ha dicho, bueno, también el Vaticano tiene murallas. ¿Cómo lo han recibido desde allá? Bueno, es una gracias a Dios que bueno, nos llega esta carta que yo creo que repercute en toda América, y que es una carta que anima a seguir ayudando, a seguir dándole la mano al que más lo necesita, al pobre, al vulnerable, al migrante, y es una palabra de esperanza, especialmente para los obispos y todas las personas que están en Estados Unidos, para un servicio muy, muy misericordioso para todos y para todas. Creo que esta carta nos ayuda muchísimo a seguir ayudando, a seguir sirviendo y a seguir viendo al migrante como lo que es, ¿no? Una persona que necesita ser ayudada por realidades que nosotros podemos hacer. Porque como denuncia en esa carta el Papa, don Francisco, no se puede igualar a un inmigrante ilegal con un criminal. No, de ninguna manera. Yo creo que persona es persona, y más que ver números de personas o números de deportados o de retornados, como queramos llamar, una persona es una persona y tenemos que valorarla como tal, como lo que es, con todo su valor humano, todo su valor emocional, espiritual,
una persona eso es, con su gran dignidad de ser humano. Y, don Francisco, ¿cómo es el proceso? No sé, ¿cómo está siendo cuando a una persona le llega la notificación de que, bueno, de que quizás sea deportada o retornada, como dice? ¿Cómo son esos pasos? ¿Es inmediato? ¿Hay un tiempo? ¿Se puede acompañar? ¿Hay un papeleo previo? Hay varias razones por las cuales a veces son deportados. Por ejemplo, los agarran, es una manera de expresarlo, los llevan a las cárceles, los llevan a los centros de detención, inmediatamente a veces son retornados o repatriados a sus lugares de origen, y a veces es inmediato, de tal manera que no hay a veces un momento, y por eso hay indicaciones de varias organizaciones en las cuales les están catequizando, les están diciendo qué es lo que tienen preparado o deben de tener preparado por si hubiera alguna deportación, no hubiera alguna separación de familias, porque recordemos que una deportación de una sola persona implica toda una familia, no está solo. Hay hijos, hay esposa o hay esposo, están en la escuela, hacen sus realidades sociales. Entonces esto implica una realidad social fuertísima que afecta a todos. Pero ¿y se rompe el grupo familiar? O sea, ¿puede quedarse los niños atrás o cómo es este proceso también a nivel familiar? Sí, a veces, por ejemplo, pues se quedan los niños y en muchas ocasiones, ya lo hemos visto en anteriores administraciones también, donde hay una separación de familia profunda, en donde los niños, incluso sabemos que muchos o jóvenes ya son nacidos en Estados Unidos y en varias ocasiones tienen que venirse con los papás o con el papá o con la mamá a México, y se da una separación en la cual implica también todo un proceso en México, donde ya no están acostumbrados muchos de ellos a vivir en México, tienen un estilo de vida en Estados Unidos y conlleva otra realidad de acompañamiento para los niños, para las niñas, para los jóvenes, donde implica una situación fuerte desde la educación, desde la salud, desde la alimentación, desde la realidad social. Y don Francisco, para terminar, ¿cuál podría ser la solución? ¿Cómo se podría regular esa migración sin poner en peligro ninguna de las dos partes y de una manera legal? Pues más bien, yo creo que las políticas de Estados Unidos se tendrían que establecer de tal manera que los y las migrantes pudieran tener de manera regular su estancia en Estados Unidos para que puedan seguir aportando, puedan seguir trabajando, puedan seguir estudiando. Creo que no hay otra mejor que el establecerse donde están de manera regular y que lo permitan los niños. Pues don Francisco Gallardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde allí, desde México, trabajando directamente con todos esos migrantes. Un abrazo muy fuerte desde España. Hasta luego. Gracias a todos. Bueno, es la radiografía de la realidad que se está viviendo allí. Es súper preocupante. Hay otro tema, o sea, que es como empezamos con narrativas y luego esto llega Trump al poder, se convierte en legislaciones y ahora decimos, ¿ahora qué hacemos? Pero ahora es un hecho, ¿no? Se ha sabido también estos días, está sabiéndose poco en España, pero ha cerrado la Agencia Estadounidense para la Cooperación al Desarrollo. Sí, sí. Les ha mandado a todos a casa, ha dicho que ese dinero, ha puesto a Tony Marco de administrador, o sea, todo lo que es la ayuda al desarrollo fuera, los inmigrantes a su casa. O sea, quiero decir, qué peligroso es, ¿verdad? Ser coherente cuando tus ideas son malas, o sea, en el sentido de está siendo realmente coherente. Él dijo que iba a hacer y lo está haciendo. Está rompiendo la convivencia, está generando odio, está destruyendo familias, como estamos viendo. Y más allá de lo que había dicho, porque es que o sea, está llegando a límites que ni siquiera había anunciado, ¿no? Que incluso sus propios votantes están sorprendidos. Y luego no solo el problema social, que por supuesto y que es el que más nos interesa, pero también el problema económico, porque si tú te deshaces de toda la fuerza de obra, ¿no? Y de trabajo que muchas veces no queremos las personas que estamos en los países que reciben migración, y te conviertes en una autarquía, ¿no? O sea, yo creo que Estados Unidos, que es una gran potencia mundial, va a tener un problema también económico. Probablemente. Le preguntaba ya a Francisco, ¿cuál puede ser la solución? Porque en esa carta el Papa dice, sí, hay que poner a salvo a las personas, de aquellas personas que están cometiendo crímenes, hay que regularlo de una manera legal, pero al final el equilibrio es muy complicado.
¿cuál podría ser la solución? Yo, o sea, lo que me da pena es que Trump no escucha a nadie, por más que el Papa le haya escrito una carta, por más que, o sea, bueno, no se le ha escrito a él, le ha escrito a los obispos, pero por más que estemos haciendo, o sea, a mí me preocupa eso, cómo nos vamos a movilizar si es que realmente él no va a escuchar, me da la sensación de que no está escuchando a nadie, él quiere hacer este tipo de actos ejemplares, quiere llevar a cabo y hasta las últimas consecuencias y más lo que dijo en el programa y poco importa. Yo lo que quiero realmente es que las reacciones nuestras sean unas reacciones mesuradas y no se reaccione en Europa o en la Unión Europea o en el gobierno del cualquier país, estamos viéndolo un poco en apoyo cuando ni siquiera estáis viendo qué efectos está teniendo estas políticas. O sea, es verdad que también es un sistema democrático que porque haya llegado al poder ya no significa que sea todopoderoso, ¿no? Y autoritario, que lo es, pero digo que hay medidas y hay formas y bueno, pues mecanismos de gobierno para poner, ¿no? Y frenar ciertas cosas. Si no los cambia. Claro, sobre todo que vayan contra los derechos humanos, ¿no? Y en los que organismos también internacionales puedan decir, oiga usted, por aquí no puede ir. Bueno, pues seguiremos muy pendientes de lo que ocurre y vamos a seguir hablando de migración, pero de alguna otra manera, diferente, y aquí en nuestro país ahora. No sé si ustedes saben lo que son los círculos del silencio. Pues vamos a intentar explicarlo. Estos surgieron en el año 2007 en Toulouse, en Francia, ante ese trato deshumanizado que estaban sufriendo los migrantes en el país. Después se ha extendido a muchísimos países del mundo. Son unas pequeñas reuniones como la que ven que buscan concienciar precisamente de esa cultura sin violencia y el respeto con los migrantes. Son reuniones que aquí en España, por ejemplo, se celebran en Madrid en concreto una vez al mes. Y que, bueno, Marta Isabel, yo sé que tú has estado en alguna de ellas. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues explicabas muy bien, la verdad que los círculos de silencio es una reacción, antes estábamos hablando, ¿no?, de la cuestión de la migración y cuál iba a ser nuestra reacción. Esto lo creó Alain Richard, un franciscano, a mí me encanta porque cuando hay un franciscano detrás algo bueno hay. Es una propuesta de protesta no violenta que tiene un poder inaudito. O sea, yo desde que he participado me he quedado realmente impresionada del poder que tiene. Imaginemos, esa plaza, se veían ahí en el vídeo un poco de ruido, pero en realidad no hay ruido. Al principio se lee un manifiesto y luego son 60 minutos de silencio. ¿Pero en qué plaza? En la plaza de Callao, en Madrid, que pasan del orden de unos 600.000 personas en fin de semana pueden pasar por allí, porque creo que son 113 millones de personas al año, he hecho el cálculo, no me lo he inventado, unos 600.000 personas en fin de semana. Imaginaos el impacto que es ver a las X personas, vamos a decir desde 12 hasta 20 o las que sean, en círculo, muchas veces con fotos de esas personas. Decíamos antes lo difícil que es ponerte en los pies de la persona migrante, mostrando algunas de las imágenes que conocemos, pero que a veces se nos olvida, y durante 60 minutos de un silencio atronador, puedo decir, la gente pasa, se queda mirando, las reacciones son increíbles y yo invito, realmente empezaron aquí en España, empezaron en los de Madrid en 2011, invito a cualquiera que pueda y que pase, que participe alguna vez para experimentarlo. Vamos a preguntarle por ello también a Beatriz Pertejo Rivas, que es la organizadora de esos círculos de silencio en Madrid. Beatriz, ¿qué efectos tiene? Porque claro, vas por la calle, te encuentras a esa gente en silencio, con esa pancarta, en un lugar muy transitado de las ciudades, hablamos de Madrid, pero también en otras ciudades de España. ¿Qué efectos tiene? ¿Qué es lo que provoca? Bueno, hola, buenos días. Provoca hacia adentro, hacia cada persona y hacia los que pasan, porque estar una hora en silencio para una persona que está allí de pie también es muy duro en nuestra cultura que tenemos de ruido. La verdad que este viernes pasado se hizo un silencio muy grande en la plaza porque al final se va agrandando el círculo y claro, una plaza con tanto bullicio se quedó casi completamente en silencio y el efecto es hacia nosotros mismos poder reflexionar. Unas personas meditan, otras reflexionan, otras rezan, hay de todo tipo de personas sobre esta realidad que viven las personas migrantes y sobre lo que podemos hacer nosotros en el día a día para revertir tanta violencia. Y luego en el que pasa, pues claro, se queda muy sorprendido porque normalmente estamos acostumbrados a manifestaciones, a concentraciones con mucho ruido. Y la verdad que les sorprende mucho y hay de todo, claro. Gente que te lo agradece, gente que lo desprecia, pero bueno, estamos allí para hablar. Las personas que
nos turnamos para estar fuera, dar información, establecer un diálogo y la verdad que recibimos un poco de todo, pero es muy enriquecedor. Sí, perdón. No. Está centrado en el tema de los migrantes, nació con ese objetivo. ¿Se os acercan migrantes? ¿Qué os piden? ¿Qué os dicen? Pues se nos acercan algunos dándonos las gracias, porque hay gente de muchos países, o sea, viene por Callao, como decía Marta, viene gente de muchos países y nos cuentan también su situación, cómo lo están viviendo en donde ellos viven, o gente que está migrando y se encuentra perdida, pues te pide ayuda. Nosotros, claro, siempre les orientamos de las asociaciones, de las parroquias donde pueden acudir para que les apoyen y la verdad que en general muy buena acogida, porque a no ser que sean migrantes de países enriquecidos donde al final, como hablabais antes, se genera ese discurso de yo tengo derecho y el que viene ahora no, porque yo ya llegué antes y tengo más derecho que el que quiere emigrar ahora. Pues también nos ha pasado, ¿no? Gente que pasa por allí y es de países con otro nivel social, pues rechaza, ¿no? Y es un discurso que vamos un poco desmontando, porque siempre hablamos de las causas de la migración, de por qué suceden estas cosas. Sí, yo quería comentarle, bueno, y preguntarle también a Beatriz, sabemos que los círculos, recordábamos antes que empezaban aquí en Madrid, que se extendieron a 50 ciudades de España, pero también en el norte de África, en Tánger, en Nador, en Tetuán. En Nador, de hecho, pude estar yo con las personas que participan en los círculos de silencio, y en uno de estos círculos, precisamente, Raquel, justo se acercaron varios chicos que habían venido en patera. Pero como las personas que estamos allí estamos en silencio, cuando participé yo, resulta que estaba también allí participando don Rufino García Antón, que don Rufino es el delegado de la Pastoral de Movilidad Humana de Migraciones de aquí de la Diócesis de Madrid. Entonces me sorprendió mucho, y yo le pregunté a él, que luego le pregunté que por qué participaba, y me explicaba que en el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal se anima a la gente a participar en estos círculos de silencio, que de hecho en una exhortación que habían escrito hacia los obispos, que se titulaba Comunidades Acogedoras Misioneras, Identidad y Marco de Pastoral con Migrantes, precisamente se animaba a la gente a participar. Pero explícanos, ¿cuáles serían, no hace falta ser cristiano, ni católico, ni practicante, cuáles serían los requisitos para que cualquier persona que se anime participe en el próximo, que será el primer viernes de marzo? Sí, pues es que no hay ningún requisito, más que nada ir con humildad para poder estar en silencio y pensar en estas cosas, pero hay gente que pasa y se queda 5 minutos, hay gente que se queda toda la hora, y como dices tú, claro, cuando te ven en silencio con una vela en el medio piensan que somos todos creyentes, pero no es así, es que aceptamos a todas las personas que tengan esta conciencia de humanidad, ¿no? De querer una vida mejor para las personas que tenemos alrededor. Entonces, la verdad que eso siempre te agradece que se va llenando, como decís, incluso las personas migrantes que te lo agradecen se quedan, y se va ampliando y ampliando el círculo, y cada vez somos más, y este requisito de silencio, porque como veis ahí en la imagen había un señor que estaba viviendo en la calle y se acercó, y él, claro, pues tuvo una pequeña trifulca con la policía, y yo oí su nombre y ya le hablé en persona, o sea, por su nombre, y le dije, por favor, puedes estar en silencio, porque esto es en silencio, y si quieres hablar puedes hablar fuera. Pero aquí lo que hacemos es estar en silencio 1 hora, pensando en estas cosas, honrando a las personas que han muerto. Por ejemplo, en este caso teníamos los nombres de los chicos que murieron en el Tarajal hace 11 años, y entonces, claro, si te pones allí con el móvil o te pones a hablar con los de al lado, pues, y que al final rompes lo que llama la atención también, Beatriz, es ese silencio. Sí. María. Beatriz, bueno, yo te quería dar las gracias porque me parece una iniciativa súper importante. Luego les vemos en las imágenes como que tienen unos papeles, no sé si leéis algún tipo, hacéis una introducción y luego ya guardáis silencio, dais algún dato, como mencionabas ahora, pues a lo mejor recordáis a personas que han fallecido, ¿no? O diferentes, bueno, pues problemas de la migración, para que también la gente sepa por qué guarda silencio 1 hora.
Llevamos 14 años, entonces una vez al mes, imagínate, durante 14 años, cada mes contamos una noticia, un testimonio. Siempre animamos a la gente a que nos escriba al mail del Círculo de Silencio y nos cuente pues su realidad, lo que está viviendo. Entonces nosotros recopilamos esas noticias y cada mes leemos, veis ahí a mis compañeras, pues estamos leyendo durante 5 minutos como mucho y luego la gente se queda a ese papel, o sea que lo puede seguir leyendo o al que pasa también se le da la octavilla con la información y el papel y puede estar leyendo esa información. En este caso, pues solemos unirnos claro, hacemos red, no somos ni asociación ni nada, pero hacemos red con tantos colectivos que se dedican a estos temas, ¿no? Que denuncian estas situaciones y que dan esperanza y apoyo a las personas migrantes y a nosotros mismos, porque, como tú bien has dicho, es un granito de arena que podemos poner en nuestra vida para denunciar esta situación y hacer red. Entonces nos unimos. Pues hay una campaña de regularización, pues ahí estamos recogiendo firmas. Y lo hablamos en ese círculo. Hay homenaje a las personas que murieron en Tarajal, pues nosotros lo hablamos ese mes. Beatriz, y así. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos explicado esta iniciativa. Un abrazo, gracias. Gracias a vosotras. Bueno, pues es una forma de llamar la atención en silencio, como dicen, y poner sobre la mesa esas situaciones. En unos minutitos hablamos de otra iniciativa muy interesante. Enseñarles lo bonito y lo malo de la paternidad-maternidad, que no es más difícil porque tengas una discapacidad que el que no la tiene, porque todos aquí hemos tenido problemas sin tener una discapacidad. No sé si yo tengo una muy buena amiga que se llama Alicia y el sexto de sus hijos, la sexta, es una Marta, yo me he quedado porque compartimos el nombre, tiene síndrome de Down y ella ha hecho, realmente yo veo mucho ejemplo en los padres también, imagino que también lo notáis en el cole, que son los padres los que también empoderan a sus hijos, ¿no? Esta iniciativa mismamente me parece súper simpática, muy fácil de hacer. Los padres forman parte también de esta idea, ¿no? Colegio Cambrils es la familia Cambrils, ahí está formada por alumnos, profesionales y familias, ¿no? Y sin duda esta iniciativa no saldría sin contar con su apoyo y con su solidaridad, ¿no? Porque al final esto es la ayuda de todos, ¿no? El grano que nosotros podemos aportar por esas familias que fueron valientes el día que tuvieron a sus hijos y necesitan la ayuda de todos, ¿no? Exacto. ¿Y estáis buscando esa aportación económica, vendiendo esos calcetines para ponérselos el día 21? ¿Dónde destináis luego ese dinero? Pues Colegio Cambrils ha creado el Centro CREA, que es un centro de recursos y asesoramiento educativo, con vistas a poder ayudar y asesorar a las familias y profesionales de la propia red educativa Arenales como a instituciones externas. Oye, que nos llamen centros educativos, que nos llamen familias, oye, tengo este problema con mi hijo, tengo esta discapacidad, ¿qué puedo hacer? Y sobre todo ser un centro de divulgador de la vida, ¿no? Y de ir contando a hospitales, a familias, a centros, lo bonito que hay detrás de la discapacidad, ¿no? Que no todos son problemas. Yo me lo he apuntado ya, ¿eh? El 21 de marzo. 21 de marzo, día de recordar a los niños, a las personas con síndrome de Down, que son iguales que los demás, con esos calcetines que pueden comprar a través de la red de Gales del Colegio Cambrils para ese día. Nacho Martín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo les he estado hablando a lo largo del programa de esa campaña que se ha presentado esta mañana de Matrimonio es Más. Ya ha terminado esa rueda de prensa. Ahí ha estado Victoria Montaner. Una semana dedicada al sacramento del matrimonio que se celebra en todas las diócesis españolas del 14 al 21 de febrero. Esta campaña tiene el objetivo de que los matrimonios católicos renueven su compromiso y que muestren a la sociedad sin miedo la belleza de este sacramento. Y lo hacen además a través de testimonios reales. En la presentación han intervenido Miguel Garrigós, director de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, y Carlota Mariño Esteban, del equipo de creativos que en esta ocasión han sido estudiantes de la Universidad Pontificia de Salamanca. Como han explicado, esta campaña, que celebra la Conferencia Episcopal por 4º año consecutivo, intenta responder a dos realidades diferentes: el descenso del número de matrimonios y el aumento de los divorcios. Y lo hacen bajo el lema «Llena su corazón, hazlo latir». Proponer en positivo los valores del matrimonio cristiano: la felicidad, el amor y la entrega, la realización personal, el proyecto común de estabilidad entre un hombre y una mujer por amor que está abierto
a la vida. Bueno, el eje de la campaña gira en torno al latido del corazón, que lo hemos usado como una metáfora tanto visual como emocional, que representa, según el corazón se va llenando y disminuyendo, los momentos claves de la vida. Hemos contado también con la ayuda de Edu y Mónica, que es una pareja real, cuya historia es la que está representada en los 3 vídeos. Estos 3 vídeos cuentan su historia, sobre todo cómo se conocen, cómo se va desarrollando su amor y básicamente las dificultades por las que pasan hasta el día de hoy. Bueno, como decía el lema de esta campaña, al final hay un amor más grande, que es el que te ayuda a superar las dificultades en un matrimonio, que no siempre es fácil. Yo no estoy casada, siempre aquí dejo que hablen los casados. A mí me encantaría, y yo, creo en el matrimonio, me parece una vocación preciosa, pero hace falta ayuda de arriba. Sí, sin duda, sin duda. María Serrano, muchísimas gracias, Martí Isabel, un placer. Gracias. Señores, nosotros terminamos por hoy, pero ya saben que volvemos mañana puntuales a partir de las 12 del mediodía. Disfruten de la tarde. Hasta mañana.